La lanzapistola es una de las armas que más ha ido escalando en las últimas entregas de Monster Hunter, tanto en popularidad como en daño, y en Wilds lo sigue haciendo. Anteriormente las lanzas se utilizaban mucho para tanquear, pero poco a poco han ido agarrando terreno para destacar en el ataque, sin descuidar su defensa. Ahora con el nuevo combo que le agregaron a esta arma, podemos instalar 2 sierpes casi de manera continua, todo mientras estamos descargando la munición y recargando continuamente el fuego Wyvern. Además, al no depender de los puntos débiles, se vuelve un arma para atacar sin discreción. Mientras el daño conecte, da igual a la parte del monstruo que estés enfocando, pues este recibirá daños severos. En esta ocasión, te traigo la build definitiva de esta arma para que le saques el mayor provecho en el endgame. ¿Qué tal, gente? Aquí Leon, y en esta ocasión estamos en un nuevo video para mostrarles la build definitiva de la lanzapistola. La verdad es que esta arma, como les mencionaba en la introducción, ha ido escalando bastante. Creo que en Wilds recibió muchísimo amor y poco a poco se convierte en un arma bastante poderosa y bastante divertida de utilizar. El nuevo combo, pues bueno, creo que le viene muy bien en gana para el modo en el que vamos a estar utilizando. En esta ocasión no les traigo 2 builds debido a que la lanzapistola tiene un enfoque único en su estilo de batalla para hacer daño y sobre todo en sus habilidades. Ahora, algo que deben de saber es que sobre todo el tema de punto débil, es decir, de tener una afinidad grande con esta arma, no tiene mucho caso. Esto es porque la mayoría de sus ataques o de sus daños van a salir de las municiones, ya sea de los disparos, del fuego Wyvern, del cañón sierpe. Y por una parte, los explosivos no se ven afectados por la afinidad, y por otra parte, cuando aplicas ciertos golpes o también incluso el cañón sierpe, no se tiene un control muy preciso sobre dónde van a caer esos golpes debido al combo que estamos utilizando. Por lo tanto, no vale la pena realmente estar buildeando esta arma con temas de afinidad. Dicho esto, bueno, vamos a comenzar a explicarles la build. Ahora, de entrada tenemos que la mejor lanzapistola que tenemos actualmente en el juego es de hecho la de Arkveld. En esta ocasión incluso las lanzas pistolas que sacas por combinación artiana no son tan buenas, sorpresivamente, a diferencia de otras armas que las combinaciones artianas les podemos sacar muy buen provecho. Pues bueno, en este caso no aplica. En este caso si quieren ocupar la de Boars Legitimas G, que es una de las de Arkveld. Tengan cuidado porque recuerden que de Arkveld hay 2 versiones. Ustedes quieren justamente la que tiene ese mismo nombre con 563 de ataque y que tiene incluso afinidad negativa. Les repito, en este caso no importa si es afinidad positiva o negativa, porque una gran cantidad de esos golpes, incluidas las explosiones, no se ven afectados por esa estadística. ¿Qué tenemos entonces en esta ocasión? Pues bueno, de entrada meterle 2 joyas importantísimas a la lanzapistola. Uno es artillería. Artillería va a potenciar los ataques explosivos, proyectiles, fuego Wyvern, incluso también viales de hacha cargada y disparos explosivos. Pero bueno, está súper enfocado en el tema de la lanzapistola. Y por otra parte, cargar arma. Mejora la recarga y la capacidad de munición de la lanzapistola. Entonces, estas dos van casi que obligadas. Guardia mejorada viene como un extra, realmente no es como que nos importe mucho, viene realmente como de esas habilidades directas en el arma. Y finalmente 2 puntitos de ataque. Esto es porque el ataque directo sí que se ve potenciado. Si así lo prefieren, también pueden meterle la habilidad justamente de bloqueo agresivo. Bloqueo agresivo hace que aumente nuestro ataque después de un pequeño bloqueo. Si ustedes son de estar bloqueando continuamente, pues bueno, sí que le pueden sacar provecho. En mi caso yo le metí directamente ataque. Ahora, la armadura de entrada, pues bueno, tenemos 4 piezas de Odogaron y una de Jin Dahad. Les voy a platicar directamente qué es lo que tenemos. Tenemos para empezar Ráfaga. Ahora, Ráfaga hace que nos aumente el ataque y el daño elemental.
No, obviamente no le vamos a sacar provecho al daño elemental, o al menos no de manera total, realmente muy mínima. Nos importa el aumento de ataque directo. Esto es porque de por sí no hay muchas habilidades, de hecho, que nos aumenten el ataque de estas habilidades de nivel 3. Como pueden ver, una de ellas, e incluso la que tenemos ahí siguiente, es Instigador, pero hay muchas que aumenten el ataque directo. Instigador también justamente es la otra, la que nos aumenta el daño directo. Otra cosa que de una vez les voy a mencionar y que es muy importante es que tener 4 piezas de Odogaron activadas nos va a activar bonus ráfaga 2. ¿Qué es lo que hace? Pues mientras tengamos ráfaga activada nos va a dar 10 más de ataque. Esto se logra únicamente cuando tenemos 4 piezas de Odogaron equipada, y es por eso que pues bueno, también nos aprovecha bastante tener ráfaga activada y equipada para sacarle provecho a esos 10 extra de ataque. Recuerden que con esta arma no nos interesa tanto la afinidad, sino el hecho de estar potenciando el ataque directamente. Por lo mismo también tenemos la habilidad de venganza. Esto aumenta el poder de ataque de manera temporal tras ser derribada, es decir, cuando recibimos algún empujón o alguna embestida por parte de los enemigos, de manera temporal nos va a subir un 25 de ataque. Hay algo importante que creo que vale la pena mencionar aquí. Si ustedes están jugando en solitario o son más speedrunners, les gusta sacar esos buenos tiempos, otra gran opción a poner justamente aquí es la joya de emboscada. La joya de emboscada es algo que se está utilizando muchísimo en speedruns y en temas de este estilo. Esto es porque de manera temporal, después de un ataque sigiloso, nos va a aumentar el ataque en un 15%, y de hecho no está nada mal, está muy bien ese aumento cuando vamos en daño directo. Sin embargo, también es verdad que en un gameplay real, pues esa habilidad no es tan funcional, porque sobre todo si jugamos en multijugador o no siempre estamos haciendo ese ataque sigiloso, que es el que realizamos cuando llegamos atrás del enemigo y lo golpeamos, pues no le van a sacar un provecho real. Así que esa es una de las razones por las que mejor, pues bueno, en este caso decidí poner venganza, porque así, independientemente de si vaya a jugar en solitario o en multijugador, le voy a sacar provecho. Ahora, antirrugidos la tenemos también gracias a las joyas. Esto nos va a ayudar muchísimo porque no va a interrumpir para nada el tema de estar haciendo el combo. Esto nos va a ayudar mucho para no detenernos. Uno de los pequeños problemas, por así decirlo, de la lanza pistola y su combo es que pues hasta cierto punto es lento, sí genera bastantes daños, y si por alguna razón nos interrumpen, ya sea por gritos o algún compañero, pues bueno, la vamos a pasar un poquito mal. Antirrugidos viene en este caso bastante bien, y también les reitero que también es que no hay mucha otra situación que ponerle. Cuestiones de ataque en esas joyas de nivel 2 ya no tenemos por ahí plena forma, resentimiento, cosas que se activan en momentos específicos. Entonces pues bueno, esa es una de las razones por las que también no vale tanto la pena tener otra cosa. Mejor ir a antirrugidos y en ese momento vamos full daño. Ahora, en ese puntito que les sobra pueden poner la joya de crecimiento, que justamente da automejora, pero si juegan mucho en multijugador, recuerden poner también la joya esa que evita empujones tanto de nuestros compañeros hacia nosotros como de nosotros hacia los compañeros, sobre todo por el tema de que por el estar haciendo el fuego Weaver, pues posiblemente estemos molestando a nuestros compañeros. Entonces, en ese caso, si ustedes son de jugar continuamente en multijugador y sobre todo con randoms, pues bueno, háganse y háganles el favor de mejor poner absorbe descargas, que esto hace que desactive la reacción de daño cuando golpeas a un aliado o viceversa, y así ni tú los molestas ni ellos te molestan. Finalmente, bueno, fuera de todas las habilidades que el resto ya hemos explicado también en algunos otros videos, algo importante a destacar en esta build y que no menciono muchas veces en todas es el manto. En este caso no tiene mucho sentido llevar el manto del Gormagala o el manto corrupto, que usualmente es el que nos aumenta afinidad y el ataque. De hecho, este manto
los mantos trato usualmente de dejarlos fuera de las builds porque de entrada pues no tienen una duración continua, a veces están activados, a veces no, y pues no nos vamos a estar esperando entre cada cacería a que se recargue el manto, ¿verdad? Entonces también es una de las razones porque a veces no las menciono, es muy bueno, nos aumenta afinidad y tal, pero en este caso sí de plano ni tiene sentido ponerla por lo que ya les explicaba de la afinidad con esta arma. En este caso elijan directamente el manto de firmeza o incluso el manto de salud. Si quieren un poquito más de salud. El de esquiva también no tiene mucho caso. Personalmente prefiero el de firmeza para, también como veían en el video introductorio, ir directo al daño sin que el monstruo me interrumpa. Esos segundos iniciales con el manto de firmeza voy full daño descargando todo lo que tengo, pero recuerden que aunque no los vayan a mover los enemigos con el manto de firmeza, sí siguen recibiendo daño, así que simplemente no se confíen, pero sí les otorga un buen lapso de daño en el inicio del combate. Así que pues nada, gente, espero que esta build les sirva muchísimo. Créanme que ya que estuve probando la build me gustó demasiado, se me hizo un arma súper divertida. Cada que creo ya una build definitiva para una de las armas, siempre siento que son y quedan bien rotas. Entonces me está encantando Monster Hunter Wilds en este sentido porque ninguna arma se ha quedado atrás. Así que pues nada, por ahora me despido. Yo fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.